Su compañero de trabajo, un hombre de verdad, me acorraló en la fiesta de Navidad de la oficina. Ella se merece a alguien que realmente pueda protegerla. Me empujó delante de todos. 10 minutos después, cuando seguridad tuvo que sacarlo en camilla, los colegas de mi esposa aprendieron cómo se ve la protección real. Su macho alfa pasó el año nuevo en el hospital aprendiendo. La fiesta de Navidad de la oficina de mi esposa debía ser una velada sencilla. Aparecer, estrechar algunas manos, sonreír a sus compañeros de trabajo y volver a casa. En cambio, se convirtió en la noche en que sus colegas aprendieron lo que sucede cuando alguien confunde la confianza tranquila con debilidad. El lugar era uno de esos salones de baile de hotel de lujo en el centro de la ciudad. Mi esposa había estado hablando de esta fiesta durante semanas, principalmente porque su empresa siempre tiraba la casa por la ventana. Barra libre, comida decente y suficiente charla corporativa para toda una vida. Me puse mi mejor traje, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque mi esposa merecía tener un marido que estuviera a la altura. La velada comenzó con bastante normalidad. Conocí a su supervisora, charlé con algunas personas de contabilidad e incluso logré tener una conversación decente con alguien de recursos humanos sobre los planes para el fin de semana. Mi esposa estaba en su elemento, moviéndose de grupo en grupo, presentándome con auténtico orgullo en su voz. Fue entonces cuando lo noté. Nos había estado observando desde el otro lado de la sala durante la mayor parte de una hora. Un tipo alto, probablemente de unos 30 y tantos años, con ese tipo de constitución que gritaba membresía de gimnasio y batidos de proteínas. Tenía esa forma de pararse que ocupaba más espacio del necesario. Brazos cruzados, barbilla ligeramente levantada. Comportamiento clásico de pavo real. Mi esposa lo había mencionado antes, siempre presumiendo de sus aventuras de fin de semana, su camioneta y sus viajes de caza. El tipo de hombre que convertía cada conversación en una historia sobre su supuesta dureza. Ella ponía los ojos en blanco cuando me contaba sus últimas hazañas, pero podía notar que algunas de sus compañeras de trabajo se lo creían todo. La confrontación comenzó cuando estábamos cerca de la barra. Yo estaba consiguiéndole una bebida a mi esposa cuando él se acercó. Sin preámbulos, sin presentación cortés. Entonces, tú eres el marido, dijo, mirándome de arriba abajo como si yo fuera un coche usado que estuviera considerando comprar. He oído mucho sobre ti. Le entregué su bebida a mi esposa y me volví para mirarlo de frente. Todo cosas buenas, espero. Se rió, pero no había humor en ello. Ella habla de ti a veces. El tipo callado, ¿verdad? Trabaja en una oficina, se mete en sus propios asuntos. La forma en que lo dijo hizo que sonara como un defecto de carácter. Mi esposa se acercó más, claramente incómoda. Quizás deberíamos. No, deja que los hombres hablen, la interrumpió, sin siquiera mirarla. Sus ojos permanecieron clavados en los míos. Solo me preguntaba qué clase de hombre deja que su esposa trabaje hasta tarde con todos estos personajes alrededor. Las conversaciones cercanas comenzaron a desvanecerse a medida que la gente captaba la tensión. Podía sentir las miradas volviéndose hacia nosotros, pero mantuve mi voz nivelada. El tipo que confía en su esposa y no necesita marcar su territorio en las fiestas de la oficina. Su rostro se oscureció. ¿Territorio? Esto no se trata de territorio. Se trata de protección. Un hombre de verdad se asegura de que su mujer se sienta segura. Tomé un sorbo de mi bebida, dejando que el silencio se extendiera. Ella se siente segura contigo. Dio un paso más cerca. Lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler el whisky en su aliento. Mírate. ¿Qué pasa si alguien realmente la amenaza? ¿Vas a matarlos aburriéndolos con tu charla? El círculo de espectadores estaba creciendo. Podía ver la cara de mi esposa en mi visión periférica. Una mezcla de vergüenza y algo más que no podía leer del todo. Sus compañeros de trabajo miraban como si fuera una obra de teatro durante la cena. Interesante pregunta, dije, dejando mi bebida en una mesa cercana. ¿Qué tenías en mente? Fue entonces cuando cometió su error. Puso su mano en mi pecho y me empujó hacia atrás. No lo suficientemente fuerte para derribarme, pero sí lo suficiente para dejar claro su punto delante de todos. Tal vez alguien que realmente pueda defenderla, dijo lo suficientemente alto para que la mitad de la sala lo escuchara.
No un simple oficinista que... Me moví antes de que terminara la frase. Años de entrenamiento en defensa personal entraron en acción sin pensarlo conscientemente. Agarré su muñeca, entré en su espacio y usé su propio impulso contra él. La técnica fue simple, limpia y devastadoramente efectiva. Sus pies se despegaron del suelo. Su espalda golpeó el piso de mármol y el sonido resonó en el salón de baile como un disparo. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Intentó levantarse de inmediato, probablemente más avergonzado que herido. Fue entonces cuando dejé clara mi posición. Puse mi pie sobre su pecho. No con suficiente presión para lesionar, pero sí la suficiente para mantenerlo exactamente donde estaba. Quería saber cómo se ve la protección real, dije, y mi voz se escuchó en el silencio. No se anuncia. No presume, y seguro que no necesita demostrar nada en las fiestas de Navidad. Estaba jadeando, tanto por el impacto como por la rabia. Quítate de encima, tú. No he terminado de hablar. Presioné un poco más. Verás, un hombre de verdad no necesita decirle a todos lo duro que es. No necesita intimidar a las mujeres en el trabajo ni desafiar a sus maridos en eventos sociales. Y definitivamente no pone sus manos sobre personas que no le han dado permiso. La seguridad se estaba abriendo paso entre la multitud ahora, pero se tomaban su tiempo, probablemente tratando de averiguar exactamente en qué se habían metido. Esto es lo que va a pasar, continué, mirándolo hacia abajo. Vas a disculparte con mi esposa por tu comportamiento de esta noche. Vas a guardarte tus opiniones sobre nuestro matrimonio, y vas a recordar este momento cada vez que pienses en faltarnos al respeto de nuevo. Di un paso atrás, permitiéndole sentarse. Estaba rojo, furioso y completamente humillado frente a sus compañeros de trabajo. En lugar de tomar la salida elegante que le había ofrecido, decidió redoblar la apuesta. «¿Crees que eres duro?», gruñó, poniéndose de pie torpemente. «Vamos a ver qué tan duro eres realmente». Me lanzó un golpe con todo lo que tenía. No me aparté del camino, avancé hacia él. El contraataque fue rápido y quirúrgico. Desvié su puño, agarré su brazo y le presenté su cara a mi rodilla. El crujido fue audible en todo el salón de baile. Cayó como una piedra. Esta vez, no se iba a levantar. La sangre se estaba acumulando en el suelo de mármol debajo de su nariz rota. El silencio en el salón era ensordecedor, roto solo por su respiración laboriosa y el sonido distante de alguien pidiendo una ambulancia. La seguridad finalmente nos alcanzó, pero se movieron con evidente precaución. Dos tipos con trajes baratos que, de repente, parecían preferir estar en cualquier otro lugar. El guardia principal, un hombre corpulento con ojos nerviosos, se acercó lentamente. «Señor, necesito que se aleje de él». Ya estaba retrocediendo, con las manos visibles y la postura relajada. «No hay problema». Me atacó 2 veces. Hay unos 50 testigos. El guardia miró a la multitud de caras congeladas, luego al hombre en el suelo. «¿Qué pasó aquí?». Antes de que pudiera responder, la voz de mi esposa cortó la tensión. Él empujó a mi marido primero, luego intentó golpearlo. Su voz era firme, pero podía escuchar algo nuevo en ella. Algo que nunca había escuchado antes. Una mujer de contabilidad asintió vigorosamente. Eso es exactamente lo que pasó. Este tipo señaló al hombre en el suelo, empezó todo el asunto, se puso agresivo, lo empujó y luego lanzó un puñetazo. Más voces se unieron corroborando la historia. Es increíble cómo la gente ve las cosas de manera diferente cuando se asienta el polvo. Hace media hora, algunas de estas mismas personas miraban como si fuera entretenimiento. Ahora estaban ansiosas por distanciarse del agresor. Los paramédicos llegaron en minutos. Profesionales, eficientes, haciendo las preguntas correctas. El hombre en el suelo estaba consciente pero aturdido. Sangre manando de su nariz, posible conmoción cerebral. Lo cargaron en una camilla con facilidad práctica. Mientras lo llevaban en silla de ruedas junto a mí, logró cruzar su mirada con la mía. Incluso a través de su evidente dolor y humillación, pude ver la rabia ardiendo allí. Esto no había terminado para él. «Bien». Algunas lecciones necesitan refuerzo. El gerente del hotel apareció,
Un hombre delgado con un traje caro que parecía preferir estar lidiando con habitaciones sobrevendidas que con cargos por asalto. Me llevó aparte mientras los paramédicos trabajaban. Señor, necesito entender qué pasó aquí. Se lo expliqué de manera simple y objetiva. Me empujó. Me defendí. Me atacó. Lo detuve. El alivio del gerente fue visible cuando le aseguré que no tenía intención de demandar al hotel por seguridad inadecuada. Tenemos cámaras en todo el salón de baile, dijo, claramente esperando que esto ayudara a su caso. Todo debería estar grabado. Perfecto. Entonces verás exactamente lo que te acabo de decir. Mientras me ocupaba de la logística, miré a mi esposa por el rabillo del ojo. Estaba rodeada de sus compañeros de trabajo, respondiendo a sus rápidas preguntas con una expresión aturdida. La mujer con la que me había casado evitaba los conflictos, siempre buscando suavizar las cosas, encontrar el término medio. Pero esta noche, me había defendido sin dudarlo. Su supervisora, una mujer de mediana edad llamada Patricia, se acercó a mí después de que el gerente se alejara. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Todos sabíamos que era problemático, pero nunca imaginamos que haría algo así. ¿Problemático?, pregunté. Miró a su alrededor nerviosamente. Comentarios sobre las mujeres en la oficina. Nada procesable, pero inapropiado. Tu esposa se quejó a recursos humanos 2 veces sobre cosas que él le dijo. Esto era nuevo para mí. Mi esposa había mencionado que él era molesto, pero nunca dijo nada sobre quejas a RRHH. Guardé esa información para discutirla más tarde. ¿Qué tipo de comentarios? Patricia vaciló. Una vez le dijo que si alguna vez se cansaba de estar casada con un hombre blando, él podría mostrarle cómo se sentía una relación real. En otra ocasión, la acorraló en la sala de descanso y le preguntó si sabías cómo manejar a una mujer como ella. La rabia que me atravesó fue candente e instantánea. Tuve que relajar conscientemente mis puños. ¿Cuándo pasó esto? En los últimos meses. Ella trató de manejarlo profesionalmente. No quería causar problemas, pero esta noche. Miró hacia donde los paramédicos se lo habían llevado. Creo que todos entendemos ahora por qué no le preocupaba que tú lo manejaras. Mi esposa apareció a mi lado, habiéndose librado de la multitud de interrogadores. ¿Podemos irnos a casa ahora? La policía ya había tomado declaraciones de múltiples testigos. Las grabaciones de seguridad del hotel respaldarían todo. No quedaba nada por hacer allí, excepto ver a los invitados restantes fingir que no nos miraban. Mientras esperábamos a que el valet trajera nuestro auto, mi esposa estaba inusualmente callada. Finalmente, habló sin mirarme. Nunca te conté sobre las cosas que me dijo. Patricia mencionó algo. Pensé que podía manejarlo yo misma. Pensé que si simplemente lo ignoraba, se aburriría y seguiría adelante. Se volvió para mirarme. Estaba equivocada. El valet llegó con nuestro coche. Mientras le daba una propina y sostenía la puerta para mi esposa, podía sentir ojos observándonos desde el vestíbulo del hotel. La noticia se extendería rápido por su oficina. Para el lunes por la mañana, todos sabrían exactamente lo que pasó. ¿Quieres saber algo interesante?, dije mientras salíamos del estacionamiento. Me llamó oficinista esta noche. Insinuó que era débil porque trabajo en una oficina. Mi esposa me miró con curiosidad. ¿Qué tiene eso de interesante? Él también trabaja en una oficina. En el mismo edificio que tú. De hecho, pasa sus días en reuniones y conferencias telefónicas igual que yo. Pero de alguna manera se convenció de que eso lo hacía más hombre. La miré de reojo. Es curioso cómo funciona eso. Estuvo callada durante varias cuadras. Luego dijo, nunca te había visto pelear antes. Yo no peleo. Yo termino las peleas. ¿Cuál es la diferencia? Consideré la pregunta. Pelear se trata de demostrar algo. Terminar peleas se trata de proteger algo. Cuando llegamos a casa, se sirvió una copa de vino y se sentó en el sofá todavía con su vestido de fiesta. Me aflojé la corbata y me uní a ella. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora él aprende que las acciones tienen consecuencias.
Y tus compañeros de trabajo aprenden que callado no significa débil. Asintió lentamente. Sigo pensando en la expresión de su cara cuando pusiste tu pie en su pecho. Estaba tan sorprendido. Ha estado viviendo en un mundo donde su tamaño y su boca lo convertían en el alfa. Esta noche, descubrió que solo era el más ruidoso. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Número desconocido. Se lo mostré a mi esposa. Esto no ha terminado. Lo leyó y me miró con preocupación. ¿Deberíamos llamar a la policía? Borré el mensaje y dejé el teléfono a un lado. Deja que él haga el siguiente movimiento. Ya ha demostrado que no es lo suficientemente inteligente como para retirarse mientras va perdiendo. La verdad era que esperaba que intentara algo. Esta noche había sido defensiva. La próxima vez no tendría que contenerme. El lunes por la mañana trajo una llamada del Departamento de Recursos Humanos de mi esposa. Profesionales, educados, pero claramente nerviosos. Necesitaban hablar con ambos sobre el incidente en la fiesta de Navidad. Me tomé la tarde libre en el trabajo y me encontré con mi esposa en su edificio de oficinas. La sede corporativa era una de esas torres de vidrio en el centro, todo vestíbulos de mármol y obras de arte caras. Subimos en el ascensor hasta el piso 15 en silencio. La directora de RRHH era una mujer de unos 50 años con mirada aguda que fue directo al grano. Hemos revisado las grabaciones de seguridad del hotel, hablado con testigos y recibido el informe policial. Actuaste en clara defensa propia. Deslizó una tableta sobre la mesa mostrando la transmisión de la cámara de seguridad del salón de baile. La grabación era nítida, él empujándome primero, él lanzando el puñetazo, yo terminándolo eficientemente. Incluso sin audio, su lenguaje corporal agresivo era obvio. Sin embargo, continuó, necesitamos discutir la situación más amplia. Este incidente ha sacado a la luz otros problemas. Fue entonces cuando se abrieron las compuertas. Durante la siguiente hora, nos enteramos de que mi esposa no era su único objetivo. Otras 3 mujeres en la oficina habían presentado quejas informales sobre su comportamiento durante el último año. Comentarios sobre su apariencia, preguntas inapropiadas sobre sus vidas personales, pararse demasiado cerca durante las conversaciones. ¿Por qué no se hizo nada?, preguntó mi esposa. La directora de RRHH se movió incómoda en su asiento. Las quejas eran vagas. No había acoso directo, nada sobre lo que pudiéramos actuar definitivamente. Tenía cuidado de mantenerse justo dentro de la línea. Hasta el sábado por la noche dije. Exactamente. El sábado por la noche. Cruzó varias líneas muy públicamente. Nos mostraron impresiones de sus publicaciones en redes sociales del fin de semana, fotos desde su cama de hospital afirmando que había sido emboscado en una fiesta de trabajo, comentarios de sus amigos pidiendo venganza, amenazas apenas disfrazadas de postura de tipo duro. Reenviamos esto a la policía, dijo la directora de RRHH. Pero hay más. El departamento de TI de la compañía había estado monitoreando discretamente sus comunicaciones laborales después de las quejas anteriores. Lo que encontraron pintaba la imagen de un hombre que veía su lugar de trabajo como su coto de caza personal. Hilos de correo electrónico con compañeros de trabajo masculinos donde calificaba a las empleadas. Capturas de pantalla que había tomado de las fotos de redes sociales de las mujeres, compartidas en chats grupales con comentarios vulgares. Una lista detallada que había mantenido de que mujeres en la oficina estaban casadas, solteras o disponibles para mejorar. El nombre de mi esposa estaba resaltado a lo largo de sus comunicaciones. Había estado rastreando su horario, anotando cuando trabajaba hasta tarde, cuando la recogía yo, cuando no. Incluso me había investigado en línea, con capturas de pantalla de mi perfil de LinkedIn anotadas con comentarios despectivos sobre mi profesión. Esto es acecho, dijo mi esposa, con la voz tensa por la ira. Definitivamente es acoso, estuvo de acuerdo la directora de RRHH. Y crea un ambiente de trabajo hostil para múltiples empleados. La evidencia más condenatoria provino de su historial de navegación, había estado buscando información sobre órdenes de restricción, tratando de averiguar cómo presentar una en mi contra. También había investigado sobre cargos por asalto, claramente planeando presentar cargos por el incidente. Ese plan le había salido espectacularmente mal cuando la policía revisó las grabaciones de seguridad del hotel y las declaraciones de los testigos.
En lugar de que yo enfrentara cargos, él estaba enfrentando cargos por asalto, más posibles cargos por acecho y acoso basados en la evidencia que RRHH había descubierto. ¿Cuál es la posición de la empresa?, pregunté. Despido efectivo inmediatamente. También estamos considerando una orden de restricción para mantenerlo alejado del edificio y de los eventos de la empresa. Mi esposa parecía aliviada, pero podía ver el estrés de los últimos días en su rostro. ¿Qué pasa con las otras mujeres a las que atacó? ¿Están a salvo? Estamos ofreciendo servicios de asesoramiento y la opción de transferirse de departamento si alguien se siente incómoda. También estamos implementando medidas de seguridad adicionales y actualizando nuestras políticas de acoso. Al salir del edificio, mi esposa estaba inusualmente callada. En el estacionamiento, finalmente habló. Me siento estúpida. ¿Por qué? Porque no lo vi. Todos esos meses, pensé que era solo un compañero de trabajo molesto. No me di cuenta de que estaba planeando algo. Dejé de caminar y me volví para mirarla. No eres responsable de su comportamiento. Informaste lo que pudiste cuando pudiste. Pero lo viste inmediatamente. El sábado por la noche, sabías exactamente qué tipo de persona era. Yo tuve la ventaja de verlo cuando se quitó la máscara. Tú tuviste que trabajar con él todos los días. Mantener relaciones profesionales. Eso es más difícil. Subimos al coche y nos sentamos en silencio por un momento. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido otra vez. No contestes, dijo mi esposa rápidamente. Le mostré la pantalla. No es él. Es el detective a cargo del caso. Las noticias del detective fueron directas. Tenían suficiente evidencia para acusarlo de asalto, acoso y de hacer amenazas terroristas. Las publicaciones en redes sociales y los mensajes de texto habían sellado su destino. Su abogado ya estaba hablando de un acuerdo de culpabilidad. Hay una cosa más, dijo el detective. Encontramos algo en su coche cuando ejecutamos la orden de registro. ¿Qué tipo de cosa? Fotos de su esposa saliendo del trabajo, subiendo a su coche, caminando hacia el almuerzo. Tomadas durante varias semanas con un teleobjetivo. La rabia que había estado hirviendo a fuego lento desde el sábado por la noche estalló al rojo vivo. ¿Cuántas fotos? Más de 100. Algunas desde dentro de su vecindario también. Miré a mi esposa, que se había puesto pálida. ¿Estaba vigilando nuestra casa? Parece que sí. Estamos añadiendo cargos de acecho a la lista. Después de colgar, nos sentamos en el coche procesando esta nueva información. Mi esposa estaba temblando, no de miedo, sino de ira. Me estuvo observando durante meses, dijo. ¿Planeando qué exactamente? No importa ahora. Está acabado. Pero ¿y si no hubieras estado allí el sábado por la noche? ¿Y si me hubiera acorralado en otro lugar? ¿En algún lugar privado? Ese era un pensamiento que no quería perseguir. Hizo su movimiento frente a 50 testigos porque pensó que podía intimidarme públicamente. Estaba equivocado sobre mí y ahora todos lo saben. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia, la supervisora de mi esposa. Solo quería que ambos lo supieran. Se ha corrido la voz en la oficina sobre lo que realmente sucedió. Todos hablan de cómo había estado acosando a múltiples mujeres y cómo tú finalmente le pusiste fin. Tienes mucho respeto por aquí. Le mostré el mensaje a mi esposa por primera vez desde el sábado por la noche. Ella sonrió. Así que me casé con el héroe de la oficina. Te casaste con alguien que no tolera la falta de respeto. La parte del héroe fue solo un extra. Mientras conducíamos a casa, podía ver cómo volvía su confianza. El hombre que había hecho incómodo su lugar de trabajo se había ido. Su comportamiento había sido expuesto, y todos sabían ahora que ella tenía a alguien en su esquina que no dudaría en actuar cuando importara. La única pregunta restante era si él sería lo suficientemente inteligente como para aceptar su derrota o lo suficientemente estúpido como para escalar más. Dado su historial, no era optimista sobre sus habilidades para tomar decisiones. Las siguientes semanas cambiaron todo sobre cómo mi esposa veía nuestro matrimonio, su lugar de trabajo y a sí misma. Empezó con pequeñas cosas que no había notado antes.
Comenzó a salir del trabajo exactamente a la hora de cierre en lugar de quedarse tarde para terminar proyectos. Cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros y dijo que estaba reevaluando sus prioridades. Resultó que esas noches tarde no habían sido por dedicación a su trabajo. Habían sido para evitarlo durante sus horas habituales de merodeo en la oficina. Ni siquiera me di cuenta de que lo estaba haciendo, admitió una noche durante la cena. Programaba reuniones más temprano en el día, comía en mi escritorio, encontraba razones para salir del edificio cuando él estaba cerca. Estaba gestionando toda mi vida laboral para evitar a una sola persona. El alcance total de su acoso se hizo más claro a medida que ella se sintió lo suficientemente segura para hablar de ello. Los comentarios sobre su apariencia que había descartado como humor burdo. La forma en que se posicionaba para bloquear su paso en los pasillos, obligándola a pasar rozándolo. Las preguntas sobre nuestra relación disfrazadas de preocupación amistosa. Una vez me preguntó si eras del tipo que pelearía por mí si otro hombre mostrara interés, dijo. Pensé que era solo una charla trivial. ¿Qué le dijiste? Le dije, no necesitas pelear por mí porque confías en mí. Hizo una pausa. Ahora me doy cuenta de que no estaba preguntando sobre la confianza. Estaba reuniendo inteligencia. Sus compañeras de trabajo también habían comenzado a abrirse ahora que la amenaza había desaparecido. Las conversaciones durante el almuerzo revelaron un patrón de comportamiento que había incomodado a múltiples mujeres, pero que ninguna de ellas había sentido que podía abordar directamente. Todas simplemente nos adaptamos, explicó mi esposa. Cambiamos nuestras rutinas, evitamos estar a solas con él, advertimos a las nuevas contrataciones sin ser demasiado obvias al respecto. Era como tener un depredador en la oficina con el que simplemente aprendimos a convivir. La revelación que más le impactó vino de Patricia durante una reunión de departamento. Mi esposa siempre se había enorgullecido de ser profesional, de manejar los conflictos laborales diplomáticamente. Saber que su enfoque mesurado había sido interpretado como debilidad fue un llamado de atención. Patricia me dijo que él solía presumir de lo fácil que era intimidarme, dijo mi esposa, con la voz tensa por la ira. Le decía a la gente que podía incomodarme simplemente entrando en una habitación, y yo encontraría una excusa para irme. ¿Te sentías intimidada por él? Consideró la pregunta cuidadosamente. No intimidada, más bien quería evitar la confrontación. Pensé que esa era la forma madura de manejarlo. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que a veces evitar la confrontación solo habilita a la persona conflictiva. El cambio en ella fue visible en el trabajo. Su postura era diferente, más segura. Hablaba en las reuniones en lugar de deferir a voces más fuertes. Cuando colegas masculinos la interrumpían, terminaba sus oraciones de todos modos. Pequeños cambios, pero notables. Más importante aún, comenzó a ver nuestra relación a través de una lente diferente. Habíamos estado casados por 5 años, y ella siempre había apreciado que yo no fuera del tipo celoso, que no necesitara marcar mi territorio o hacer un espectáculo de posesión. Ella había interpretado eso como masculinidad moderna, pensamiento evolucionado. Pensaba que los tipos que sentían la necesidad de proteger a sus esposas eran inseguros, me dijo una noche. Como si no confiaran en que sus parejas pudieran manejarse solas. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Verte esa noche. No me estabas protegiendo porque pensaras que era débil. Me estabas protegiendo porque alguien me estaba amenazando activamente. Hay una diferencia. Había empezado a notar cosas sobre mí que antes daba por sentadas. La forma en que automáticamente me posicionaba entre ella y las amenazas potenciales cuando caminábamos de noche. Como insistía en revisar los sonidos extraños en la casa en lugar de enviarla a investigar. Pequeños instintos protectores que nunca había registrado realmente antes. Siempre pensé que esas cosas eran tonterías anticuadas de roles de género, dijo. Pero hay algo tranquilizador en estar con alguien que puede manejarse a sí mismo cuando importa. El cambio más significativo fue en cómo hablaba del incidente en sí. Inicialmente, se había sentido avergonzada por la naturaleza pública de la confrontación, preocupada por lo que pensarían sus compañeros de trabajo. Ahora, lo llevaba casi como una insignia de honor. Jennifer de contabilidad me dijo que su esposo simplemente habría llamado a seguridad, dijo con evidente orgullo. Dijo que la mayoría de las esposas estaban celosas de que yo tuviera a alguien que realmente diera un paso al frente. ¿Cómo te hace sentir eso?
Protegida. Realmente protegida por primera vez en años. El cambio en nuestra dinámica fue sutil pero inconfundible. Me pedía mi opinión sobre conflictos laborales en lugar de simplemente desahogarse sobre ellos. Cuando salíamos juntos, se mantenía más cerca, más conectada físicamente. En casa, era más cariñosa, más atenta. Siento que te estoy viendo claramente por primera vez, me dijo. Me casé con un hombre que pensé que era gentil y amable. Resulta que me casé con un hombre que es gentil y amable hasta que alguien cruza la línea. El incidente también había cambiado como veía a otros hombres. Los tipos ruidosos y jactanciosos que antes le parecían divertidos ahora le parecían una compensación por la inseguridad. La confianza tranquila que una vez pasó por alto en otros esposos de repente parecía más atractiva. Él solía hablar de sus viajes de caza, su camioneta, su rutina de ejercicios, dijo, refiriéndose a su antiguo torturador. Siempre tenía que ser el centro de atención. Siempre tenía que superar las historias de los demás. Pensé que era solo su personalidad. ¿Qué crees que era ahora? Sobrecompensación. La verdadera confianza no necesita audiencia. 2 semanas después del incidente, llegó a casa con noticias que me sorprendieron. La compañía le había ofrecido un ascenso a un departamento diferente, en parte como compensación por el acoso que había soportado, pero también porque su nueva asertividad había impresionado a la alta gerencia. Patricia dijo que he sido más decisiva en las reuniones últimamente, más dispuesta a desafiar las malas ideas en lugar de simplemente seguir la corriente para mantener la paz. ¿Vas a tomarlo? Absolutamente. Borrón y cuenta nueva, nuevo ambiente y un aumento del 20%. Esa noche, mientras celebrábamos su ascenso, sacó a colación algo que había tenido en mente. Te debo una disculpa, dijo. ¿Por qué? Por no decirte lo mal que se estaba poniendo. Por pensar que tenía que manejarlo todo yo misma. Por no confiar en ti para manejarlo de la manera correcta. Lo manejaste exactamente bien. Lo informaste a través de los canales adecuados. Documentaste todo. Te mantuviste profesional. Lo único que no podrías haber predicho fue que escalara a una confrontación física. Pero si me hubieras contado todo desde el principio, lo habría manejado de manera diferente. Probablemente de manera más agresiva. Definitivamente menos legal. Se rió de eso. Así que mi manera fue mejor. Tu manera construyó un caso. Mi manera lo terminó. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el incidente había revelado algo sobre ambos. Ella había aprendido que la fuerza no siempre significaba confrontación, y yo había aprendido que a veces la confrontación era exactamente como se veía la fuerza. El hombre que intentó intimidar a mi esposa había fortalecido inadvertidamente nuestro matrimonio. Su patético intento de dominio nos había mostrado a ambos cómo se veía la protección real, cómo se sentía la confianza real y qué significaba una asociación real. Él estaba a punto de aprender que algunas lecciones son más caras que otras. 3 semanas después de la fiesta de Navidad, recibí una llamada del abogado de la empresa de mi esposa. Necesitaban que asistiera a una reunión final para cerrar el incidente. El empleado despedido quería aclarar las cosas antes de su juicio penal. Debería haber sabido que era una trampa. La reunión estaba programada para un martes por la tarde en la sala de conferencias principal de la empresa. Cuando llegué, él ya estaba allí con su abogado, un hombre delgado con un traje caro que parecía cobrar por minuto. La directora de RRHH de mi esposa estaba presente junto con la seguridad del edificio y un taquígrafo judicial. Todo oficial, todo documentado. Se veía diferente a como estaba en la fiesta. La hinchazón en su cara había bajado, pero su nariz estaba en un ángulo ligeramente diferente ahora. Su ojo izquierdo todavía mostraba rastros de moretones. Lo más importante, su comportamiento arrogante había desaparecido, reemplazado por una rabia apenas contenida. Quiero dejar algo claro, dijo tan pronto como me senté. Lo que pasó en esa fiesta fue una casualidad. Tuviste suerte. Su abogado puso una mano restrictiva en su brazo, pero él se la quitó de encima. No estaba listo para ti. Te subestimé. Eso no volverá a suceder. La directora de RRHH comenzó a intervenir, pero levanté una mano. Déjalo hablar. Quiero esto en el registro.
¿Crees que eres algún tipo de tipo duro ahora? ¿Crees que romperme la nariz te hace un hombre? Su voz se elevaba a pesar de la obvia incomodidad de su abogado. Sé dónde trabajas. Sé dónde vives. Conozco tu rutina. Eso cruzó la línea de la postura a la amenaza directa. Los guardias de seguridad se movieron en sus sillas, listos para intervenir. ¿Me estás amenazando?, pregunté con calma. Te lo estoy prometiendo. La próxima vez que nos encontremos, no será en alguna fiesta elegante con testigos. Será en algún lugar privado donde no puedas esconderte detrás de abogados y cámaras de seguridad. Su abogado estaba tomando notas frenéticamente, probablemente calculando cuántos cargos adicionales acababa de ganarse su cliente. Me recosté en mi silla y sonreí. Eso es interesante porque justo ahora estás violando la orden de restricción solo por estar en el mismo edificio que mi esposa. Estás haciendo amenazas terroristas frente a múltiples testigos y eres lo suficientemente estúpido como para hacerlo todo mientras eres grabado por un taquígrafo judicial. El color desapareció de su rostro cuando la realidad de su situación lo golpeó. Pero aquí está lo que es realmente interesante, continué. ¿Todavía piensas que esto se trata de dureza? ¿Todavía piensas que la razón por la que perdiste es porque no estabas listo o porque las circunstancias no eran las correctas? ¿Todavía no entiendes lo que realmente sucedió esa noche? Ilumíname, gruñó. No perdiste porque tuve suerte. Perdiste porque eres exactamente el tipo de hombre que finges no ser. Débil, inseguro, del tipo que necesita intimidar a las mujeres para sentirse poderoso. Del tipo que hace amenazas en lugar de tomar medidas. Me levanté lentamente y él instintivamente se encogió en su silla. ¿Quieres saber la diferencia entre nosotros? No necesito decirle a la gente que soy peligroso. No necesito hacer amenazas. No necesito acechar a mujeres o intimidar a compañeros de trabajo para sentirme como un hombre. Su abogado le tiraba de la manga, tratando de que dejara de hablar, pero estaba demasiado oído para escuchar. Ya veremos, murmuró. Ya veremos qué tan duro eres cuando. ¿Cuándo? ¿Cuándo cumplas tus amenazas? ¿Cuándo escales esto más allá de las palabras? Sonreí. Por favor, hazlo. Porque la próxima vez no me detendré en una nariz rota. La reunión terminó abruptamente después de eso. La seguridad lo escoltó fuera del edificio mientras su abogado hacía llamadas telefónicas frenéticamente, probablemente tratando de arreglar un mejor acuerdo de culpabilidad antes de que su cliente cavara su propia tumba más profundamente. La directora de RRHH parecía conmocionada. ¿Deberíamos preocuparnos por represalias? No es lo suficientemente inteligente para una represalia efectiva. Acaba de demostrarlo haciendo amenazas frente a testigos. Su oficial de libertad condicional lo tendrá de vuelta bajo custodia para mañana por la mañana. Tenía razón. Para el miércoles, fue arrestado por violar su orden de restricción y hacer amenazas terroristas. Su acuerdo de culpabilidad se evaporó y estaba enfrentando un tiempo serio en la cárcel. El capítulo final de esta historia llegó 6 meses después. El nuevo departamento de mi esposa estaba prosperando. Su confianza en el trabajo se había transformado completamente y nuestro matrimonio era más fuerte que nunca. En cuanto a él, pasó 8 meses en la cárcel del condado, perdió su licencia profesional y tuvo que mudarse a otro estado cuando fue liberado. Lo último que escuché, estaba trabajando en la construcción y manteniendo un perfil mucho más bajo. Algunos hombres aprenden de sus errores. Otros simplemente aprenden que sus errores tienen consecuencias. De cualquier manera, la lección se enseña. Un año después, la vida se había asentado en un ritmo que se sentía familiar y completamente transformado. Mi esposa prosperaba en su nueva posición, liderando proyectos con el tipo de confianza que ganaba respeto en lugar de exigirlo. El ascenso había sido solo el comienzo. El incidente de la fiesta de Navidad se convirtió en algo así como una leyenda en su empresa. No por la violencia, sino por lo que representaba. Una línea en la arena. Una declaración de que el acoso no sería tolerado, que las consecuencias eran reales y que algunas personas tenían a otros que darían un paso al frente cuando fuera necesario. Jennifer de contabilidad se comprometió el mes pasado, me dijo mi esposa durante la cena. Dijo que su prometido le recordaba a ti. La confianza tranquila no necesita demostrarle nada a nadie. ¿Cómo te hace sentir eso?
orgullosa. Como si me hubiera casado con el hombre correcto por las razones correctas. El incidente había cambiado cómo interactuaban otras parejas en nuestro círculo social también. Los maridos que anteriormente habían sido pasivos ante la falta de respeto hacia sus esposas comenzaron a hablar. El estándar de lo que constituía un comportamiento aceptable había cambiado y todos parecían beneficiarse de la claridad. El lugar de trabajo de mi esposa había implementado nuevas políticas, medidas de seguridad adicionales y capacitación obligatoria sobre acoso. Las otras mujeres que habían sido atacadas por él encontraron sus voces, presentaron quejas formales sobre incidentes pasados y ayudaron a crear un entorno más seguro para todos. Patricia me dijo algo interesante ayer, dijo mi esposa. Me dijo, la cultura de la oficina cambió completamente después de lo que pasó. Los hombres son más respetuosos, las mujeres tienen más confianza y todos son más productivos porque nadie está desperdiciando energía manejando comportamientos problemáticos. Las secuelas legales habían sido rápidas y decisivas. Se declaró culpable de múltiples cargos, cumplió su tiempo y desapareció de nuestras vidas por completo. Sin apelaciones, sin amenazas continuas, sin cartas dramáticas desde la prisión, solo consecuencias aplicadas y lecciones aprendidas. ¿Alguna vez piensas en él?, preguntó mi esposa. A veces me pregunto si aprendió algo o si simplemente aprendió a tener más cuidado con a quien ataca. ¿Importa? No para nosotros. Pero podría importarle a quien conozca después. Nuestro matrimonio había encontrado un nuevo equilibrio construido sobre la honestidad total y el respeto mutuo. Ella ya no trataba de manejar todo sola, y yo ya no asumía que me diría si algo andaba seriamente mal. Nos comunicábamos mejor, confiábamos más profundamente y nos apreciábamos más mutuamente. Solía pensar que la fuerza significaba manejar todo uno mismo, reflexionó. Ahora sé qué significa saber cuándo pedir ayuda y a quién pedírsela. La parte más satisfactoria no fue la victoria en sí, sino ver a mi esposa reclamar su confianza. Hablaba de manera diferente en el trabajo, se comportaba con más autoridad y nunca más toleró la falta de respeto de nadie. La mujer que una vez había tratado de sortear el conflicto ahora lo abordaba de frente. Alguien nuevo comenzó en contabilidad la semana pasada, me dijo. Un chico joven, recién salido de la universidad. Hizo un comentario sobre cómo debía haber conseguido mi ascenso a través de conexiones en lugar de méritos. ¿Qué hiciste? Lo miré directamente a los ojos y le dije que si alguna vez volvía a cuestionar mis calificaciones, descubriría exactamente cómo manejaba la falta de respeto. Luego me alejé. ¿Cómo salió eso? Se disculpó al día siguiente y preguntó si tenía tiempo para guiarlo en el proyecto con el que estaba luchando. Esa fue la verdadera victoria. No la nariz rota, ni el tiempo en la cárcel, ni la humillación pública. La verdadera victoria fue que mi esposa descubriera que no necesitaba hacerse pequeña para que otros se sintieran cómodos. Podía ocupar espacio, hablar con autoridad y esperar respeto sin disculparse. El incidente de la fiesta de Navidad se había convertido en un momento decisivo para ambos. No por lo que hice esa noche, sino por lo que ambos aprendimos sobre nosotros mismos y el uno del otro. Algunas personas pasan toda su vida preguntándose de qué están hechas. Nosotros lo averiguamos en el salón de baile de un hotel una noche de diciembre, y nos gustó lo que descubrimos. En cuanto a él, se había hecho justicia, se habían aprendido lecciones y la vida había avanzado. La mejor venganza no fue la derrota física o las consecuencias legales. Fue construir algo mejor en el espacio donde solía existir su toxicidad. Cada día que mi esposa iba a trabajar segura y sin miedo era una victoria. Cada decisión que tomaba desde una posición de fuerza en lugar de miedo era un triunfo. Cada momento de paz en nuestro matrimonio era una prueba de que, a veces, la respuesta correcta a un acosador es el fin de la conversación permanentemente. El hombre que pensó que podía intimidar a mi esposa accidentalmente nos había dado a ambos exactamente lo que necesitábamos. Claridad sobre quiénes éramos, de qué éramos capaces y qué significábamos el uno para el otro. Algunos regalos vienen en los paquetes más extraños. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.